Casa de un nuevo comienzo. 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 Muy buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga, qué privilegio poder estar en esta mañana, poder compartir con ustedes el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y bueno, hoy comenzamos un nuevo mes. Sabemos que como iglesia tenemos un propósito, ya comenzamos el segundo semestre del año y en un propósito claro, y es comenzar de nuevo. Y cada mes hemos venido sumando, comenzar de nuevo con fe, comenzar de nuevo con virtud, y a la virtud entonces le añadimos conocimiento, al conocimiento le añadimos dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia le añadimos devoción a Dios, y en este mes tenemos un añadido más que es bien importante para comenzar de nuevo, y es el afecto fraternal, es el amor fraternal. Le añadimos a esa devoción a Dios el amor fraternal, el amor al otro. Y justamente en el marco de esta palabra que voy a compartir con ustedes hoy, pensaba en cuántas personas han fallecido en este tiempo, cuántas personas cercanas a las que amamos, tal vez unos más cercanos que otros posiblemente amamos, y algunos de ustedes pueden estar pasando por unas pérdidas profundas, de la pérdida, el luto, el dolor por un amado ser que falleció. Pero también seguramente puede pasar que alguno de ustedes haya tenido o se haya enterado de la muerte de alguien a quien usted consideraba su enemigo. Y hubo una frase que me llamó muchísimo la atención. Quiero leerles esta frase porque decía, me impactó mucho, porque decía la frase: a tu enemigo fallecido, perdón y olvido. A tu enemigo fallecido, perdón y olvido. Y yo decía, solamente vamos a perdonar a un enemigo cuando fallezca. Esto me llamó muchísimo la atención porque tristemente ese es el pensamiento del mundo. Ya si se murió el enemigo, pues ya nada, perdónelo, ya entiérrelo y olvídelo, ya no hay nada que hacer. Pero ahora quisiera preguntarles un poco, ¿y esos enemigos que no han muerto? ¿Y esos enemigos que siguen con vida? ¿Esos enemigos que siguen aquí en esta tierra? Entonces no lo perdonamos, no olvidamos lo que ha pasado, no resarcimos las situaciones. ¿Cómo es ahí el tema? Y en esta mañana quiero leer con ustedes en el libro de Mateo una palabra que Jesús justamente dio en relación a los enemigos, en relación a el lugar de los enemigos y el lugar que yo tengo como hijo de Dios frente a un enemigo. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 5. Voy a estar leyéndolo en la versión Reina Valera, en donde quiero que me acompañen del versículo 43 al versículo 48. Quiero leer con ustedes Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Y Jesús les decía, estaba hablando allí con sus discípulos y con la gente que estaba a su alrededor. Le dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra en este mes que comenzamos de nuevo con amor fraternal, con afecto fraternal! ¡Qué palabra tan impactante la que Jesús les da a sus discípulos, a las personas con las que Él se encontraba! ¿Dónde se encontraba Jesús?
¿En dónde estaba Jesús? Estaba en el, donde dice, bueno, Mateo lo pone como en el monte, cuando da las bienaventuranzas, pero después de las bienaventuranzas él comienza a hacer una serie de apreciaciones y de puntuaciones específicas en torno a la ley, ¿sí? Así como dice aquí, por ejemplo, oísteis que fue dicho, y entonces dice, pero yo os digo, y no es la única que está. Cuando uno mira el pasaje anterior, uno se da cuenta que Jesús les dice en varios momentos, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Oíste que, bueno, dice ahí también como, no perjurarás, pero yo os digo. Y en este caso Jesús tiene una palabra en torno al amor a nuestros enemigos. Y hoy vamos a aprender, hoy todos podemos aprender a amar a la manera de Jesús, manteniendo un amor que transforma, un amor que refleja y un amor que sorprende. Hoy vamos a aprender que todos podemos amar a la manera de Jesús. Por eso este mensaje lo he titulado A la manera de Jesús. Porque amar se debe aprender a hacer a la manera de Jesús. Y Jesús hoy nos va a contar cómo es que Él ama. Amén. Entonces, la primera forma en la que podemos amar a la manera de Jesús es manteniendo un amor que transforma. Manteniendo un amor que transforma. Quiero que me acompañen allí al versículo 44. En la versión Reina Valera dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para las personas que estaban reunidas, los judíos que estaban escuchando esta palabra de Jesús, este mensaje de Jesús, era bastante confrontante escuchar a Jesús decir eso, porque ellos venían acostumbrados a una ley farisaica, a una ley que los escribas y digamos que los religiosos del momento habían, digamos que enfatizado, y era amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Ojo, porque eso no lo dice el Antiguo Testamento, eso no fue en la ley de Moisés. En la ley de Moisés está el amar al prójimo, pero no estaba el aborrecer al enemigo. Esto fue una doctrina de los fariseos y por eso Jesús dijo, pero yo os digo, no era que Jesús estuviera en contra de la ley, no era que Jesús le estuviera llevando la contraria a lo que Moisés había dicho, no. Jesús lo que estaba haciendo era diciéndole a la gente que la ley estaba puesta de determinada manera, la ley había sido dada de determinada manera, sin embargo, los líderes religiosos habían querido afianzar las leyes a partir de determinadas normas y determinados pensamientos que terminaron alejando a la gente del real propósito de la ley. Por eso Jesús no vino a abrogar la ley. Jesús, y él mismo lo dijo, que él no había venido a abrogar la ley, sino que él había venido a cumplirla y a cumplir la cabalidad. Y entonces comienza a decir Jesús, pero yo os digo. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús les dice? Jesús les dice, pero yo os digo que deben amar a vuestros enemigos, ¿cierto? Bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen. Y dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bien interesante, para los fariseos el prójimo era el próximo, el cercano, ¿sí? Pero un enemigo era odiarlo. Y eso pues va en contra de la naturaleza de Dios mismo, ¿sí? Porque eso no era lo que Dios quería enseñar a través de la ley e instruir al pueblo a través de la ley. Por eso Jesús es enfático en aclarar, no, es que ustedes no pueden odiar a sus enemigos. Amen al prójimo, pero también deben amar a los enemigos. Y dice, y no solo dice amar, bueno, creo que nos muestra cómo debemos amar a los enemigos. Y Jesús les dice, ¿cómo deben amarlos? Bendiciendo a los que los maldicen. ¿Cuántas veces, cierto, recibimos maldiciones? Jesús decía, bendiciéndolos. ¿Cómo más tiene que hacer? Tienen que hacer cosas buenas por aquellos que los aborrecen, aquellos que los desprecian a ustedes. Y también ustedes tienen que orar
por aquellos que los ultrajan y los persiguen, por los que les causan persecución, también por ellos tienen que orar. Y Jesús fue el vivo ejemplo de esto. Ustedes recuerden cuando Jesús estaba allí en todo el episodio de su muerte, cómo Jesús clamaba al Padre y pedía misericordia por ellos, por los enemigos, porque no sabían lo que hacían. Similar a lo que hizo Esteban. Esteban hizo lo mismo. Él también levantó sus manos al cielo y pidió misericordia por toda la gente que lo estaba apedreando en medio de su muerte. Ellos pidieron misericordia y clamaron por sus enemigos. Ellos pidieron e invocaron a Dios por sus enemigos. Yo no sé ¿cuántas veces a nosotros no nos ha pasado algo similar? Similar a lo que Jesús vivió, similar a lo que Esteban vivió, en donde por X o Y razones tenemos algún enemigo, ¿sí? Hay veces, hay enemigos que usted se busca, otros que usted no se busca, pero yo creo que la mayoría de las personas podemos decir que podemos llegar a tener un enemigo, ¿cierto? Una persona, y un enemigo aquí considerado como una persona que es distante a mí, en mi manera de pensar, en mi forma de ser, alguna situación que hubo, que se tejió, en donde se generaron relaciones dañadas o bueno, otras circunstancias. Pero, ¿qué es lo que Jesús nos dice de cómo debemos nosotros comportarnos con los enemigos? Este es el mes, este es el año de comenzar de nuevo. ¿Y comenzar de nuevo cómo? Amando a nuestros enemigos. Yo no sé cuántas personas a ustedes les hayan causado daño, pero a mí me llama la atención que Jesús no dice, depende del tipo de mal que le haya hecho su enemigo, ámelo, depende del tipo de mal que su enemigo le ore por él, bendígalo, haga cosas buenas por él, hable bien. No, Jesús sencillamente encierra en la palabra enemigos a todas aquellas personas que por alguna razón no compaginan con nosotros o nosotros no compaginamos con ellos. Y la pregunta sería para nosotros hoy, bueno, ¿cuántas veces nosotros hemos actuado de una manera acorde a la manera de Jesús, amando a nuestros enemigos, bendiciéndolos, orando por ellos, haciéndoles el bien, cuando muchas veces lo que hacemos es distanciarnos y a veces los maldecimos, a veces le pedimos al Señor que los corte, ¿cierto? Frases como yo he escuchado como, o te lo llevas o te lo mando, bueno, tantas cosas que uno escucha en torno a los enemigos y realmente no lo estamos haciendo a la manera de Jesús, no estamos viviendo a la manera de Jesús, porque ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo? Que este amor fraternal, que este amor que viene de Dios, este amor que Dios demanda de nosotros, es un amor que no está basado en la emoción o en el sentimiento, no es un amor que esté basado en las vísceras y en lo que yo pueda sentir, en las mariposas que yo pueda sentir y que me llevan y me impulsan a actuar de cierta manera, sino que al contrario es un amor que nace de la voluntad y me lleva a una acción, que me lleva a una acción. No es desde el corazón y desde el sentimiento que yo puedo orar y bendecir a alguien que me ha hecho daño. No es desde el amor y desde el sentimiento aquí, el pálpito en el corazón, que yo puedo bendecir, hablar bien, ¿sí? Proclamar el bien para una persona que me ha hecho daño. Además, si me ha hecho mucho daño, porque nos pueden hacer daños de diferentes maneras, unos más grandes que otros, pero me impacta mucho ver cómo Jesús está hablando de un amor que no está centrado en la emoción, sino un amor que está centrado en la voluntad, en la capacidad de decidir amar. Y entonces nos muestra cómo esto conlleva una acción. El amor fraternal y amar a la manera de Jesús me lleva a mí a accionarme a favor de mis enemigos, accionarme a favor de aquellos que me han hecho daño, accionarme a favor de aquellos que han maltratado mi vida. Mi pregunta sería para ustedes hoy, y la pregunta que hoy nos podemos hacer es, ¿a quiénes o a quién tenemos que amar, bendecir? ¿A quién tenemos que hacerle bien? ¿Por quién tenemos que orar? De aquellos a quienes consideramos nuestros enemigos. ¿Qué tal si se toma medio minuto ahí para que usted le diga al Señor: Señor, yo te pido que tú le bendigas, que tú le acompañes, que tú le guíes, Señor, que todo lo que haga le salga bien? ¿Qué tal si usted hoy se toma ese tiempo y dígale al Señor, aproveche este momento y hable al Señor, ore por esa persona a la que usted considera su enemigo? Y así podremos decir que amamos a la manera de Jesús, no a nuestra propia manera y a la manera de este mundo, porque este mundo nos dice que tenemos que odiarlos. Solamente cuando se mueran podemos perdonarlos y olvidarlos y ya.
pero Jesús nos enseñó otra cosa, así que amemos a la manera de Jesús. La segunda forma en la que podemos amar a la manera de Jesús, en la que podemos mantener ese amor como Jesús lo desea, es a través de un amor que refleja, amor que refleja. Y quiero que me acompañe, esta vez lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 45, nos muestra cómo es amar, tener un amor que refleja hacia la manera de Jesús. Y dice el versículo 45 en la Nueva Traducción Viviente, dice: de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. En la Escritura encontramos cómo Jesús les dice cómo amar, ¿cierto? Y entonces la primera manera que les mostraba era a través de un amor que transforma, porque transforma todo ese odio en bendición y en hacer el bien, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver un amor que refleja. ¿Y un amor que refleja a quién? A el Padre. Dice Jesús que de esa manera, lo dice la Nueva Traducción Viviente, estarás actuando como un verdadero hijo de Dios. Estarás demostrando que tu Padre que está en el cielo es tu Padre. Es la manera de reflejar. ¿Alguna vez usted se ha visto en un espejo? ¡Wow! Sí, creo que la mayoría nos hemos visto en un espejo. Y lo que vemos en un espejo es nuestro reflejo. Es lo que nosotros somos, ¿verdad? Y Jesús está diciéndole aquí a la gente que si ellos aman de esa manera, así, amándolos, bendiciéndolos, orando por ellos, haciéndoles el bien, de esa manera vamos a reflejar al Padre, vamos a demostrar que somos hijos de Dios, que hacemos parte de esa familia y que Él es nuestro Padre. Es un Padre, como decía, es un Padre que Él es justo con todos. Él no dice, bueno, hoy que salga el sol sobre los buenos y tormentas y rayos para los malos, ¿sí? O que hace las cosas para los injustos de una manera y para los justos de otra manera. No, encontramos a un Padre que es justo, un Padre que es bueno, bondadoso, un Padre que tiene un sinnúmero de atributos que le hacen ser perfecto, ¿sí? Y cuando dice Jesús invita a los discípulos, a las personas que estaban allí escuchando de cerca este mensaje, Jesús a qué los invita, que el amor al prójimo no tenía que ver con odiar al enemigo, al contrario, que a los enemigos los debemos amar como hace el Padre, que el Padre los ama a todos por igual y los bendice a todos con el sol y con la lluvia de manera similar, que los bendice a todos de una manera simultánea, igual para todos, porque es un Dios que es justo y nos muestra entonces cómo el Padre nos trata a todos por igual, independientemente de. Y así Jesús invita, esa es la manera de Jesús. Así es que nosotros debemos amar, haciendo casi que si usted va a compartir, ¿sí? Voy a ponerlo en estos términos, casi que en este tiempo, si usted fuera a compartir su herencia, ¿sí? La repartiría bien para sus enemigos y sus amigos, para su más cercano y para su enemigo de la misma manera. Usted habla, así como habla bien de su familia, de sus amigos, de sus cercanos, así debe hablar de sus enemigos. Así como ora por su familia, por sus cercanos, así mismo debe orar por sus enemigos. Porque Dios es justo y porque cuando nosotros queremos amar a la manera de Jesús, nosotros reflejamos que somos hijos de Dios. Y entonces al ser hijos de Dios, ¿cómo nos comportamos? Como el Padre. Yo no sé si usted se acuerda de la historia, la parábola que nos narra al Padre, ¿sí? El padre que tenía 2 hijos, en donde el menor malgastó todo lo que tenía y se llevó toda su herencia, hizo lo malo, y el mayor siempre estuvo ahí, siempre fue el bueno, siempre fue el que lo acompañó. Pero cuando vuelve arrepentido el hijo menor, dice la escritura que el padre salió corriendo, lo abrazó, bueno, y entonces ya en el relato bíblico nos cuenta cómo le cambió las vestiduras, le puso un anillo, cómo hizo una gran fiesta, y el hijo mayor le peleó como, pero padre, nunca has hecho algo así conmigo, que yo toda la vida he estado contigo, ¿por qué lo haces con este, que mira todo lo que te ha hecho?
¿sí? Y el padre le dice como, pero todas las vidas estaba aquí conmigo, tú puedes disfrutar de mí, has disfrutado de mí. Y nos muestra el amor del Padre para con los justos y los injustos, para con los buenos y con los malos. Y así de esa misma manera es que Jesús quiere que nosotros aprendamos a amar, que nosotros aprendamos a hacer el bien, porque hacer el bien no depende del otro. Y esto es bien importante entenderlo y porque Jesús lo ponía de esta manera. Porque Jesús nos muestra que el Padre hace el bien a todos, no por lo que nos merezcamos los buenos y los malos que somos, que podamos llegar a ser, no. Sino porque hacer el bien hace parte de su naturaleza, es Él. Por eso para nosotros hacer el bien a los demás no debe depender de su comportamiento, no debe depender de su conducta, de cómo actúan conmigo, sino que para mí hacer el bien, para mí amar, para mí orar, para mí bendecir, para mí actuar en bendición por otros, no debe depender de lo bien o lo mal que se porten conmigo, no. Sino que depende de qué, de mi naturaleza que está reflejando a Jesús, que está reflejando al Padre, que si de verdad yo soy hijo de Dios, yo no tengo por qué hacerle mal a mis enemigos. Que si de verdad yo soy hijo de Dios, yo no tengo por qué andar maldiciendo a mis enemigos. Que si de verdad soy hija de Dios, yo no tengo por qué estar haciéndole maldades a nadie. ¿Por qué? Porque en mi naturaleza, como hija de Dios, también debe haber la bondad. El ser misericordiosa, el ser buena, el ser justa también, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a comenzar este mes? De comenzar con amor fraternal, así, amando de tal manera que reflejemos al Padre. Un amor que refleja al Padre. Amor que refleja al Padre. Es tan importante que usted y yo aprendamos hoy. ¿Y qué tal si hoy nos preguntamos entonces? ¿Quién necesita hoy ver en mí al Padre? Pensémoslo. De esas personas que consideramos nuestros enemigos que nos han hecho tanto daño, ¿quién de ellos, ojalá todos ellos, puedan ver a través de mí al Padre? Al Padre. Amén. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si vamos a la tercera manera, a la manera de Jesús? La tercera manera en la que podemos nosotros demostrar o mantener este amor a la manera de Jesús es a través de un amor que sorprende. Un amor que sorprende y es extraordinario. ¿Por qué lo digo? Quiero leerlo en la versión Dios habla hoy. Permítanme un segundito. Me llamó mucho la atención como lo menciona la versión Dios habla hoy en el versículo 46 y 47. Y dice de esta manera: porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Impresionante. A mí me llamó la atención como lo menciona esta versión de la Biblia, porque nos dice que hay un amor que tiene que sorprender, un amor que tiene que ser extraordinario. Y entonces dice, ese amor no es común. Pues es que dice la escritura, dice, pues es que si ustedes aman solamente a los que los aman, pues ¿qué premio recibirán? O sea, ¿eso qué recompensa tiene? Dice las otras versiones. ¿Qué chiste tiene? Diríamos nosotros. ¿Qué chiste tiene pues amar a los que nos aman? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Miren qué impactante, porque para ellos los publicanos, en la Reina Valera lo menciona como los publicanos, ¿sí? Como los publicanos, la Nueva Traducción Viviente creo que lo menciona como los corruptos, porque recordemos que los publicanos eran ese grupo de personas que hacían parte de los judíos, estaban entre ellos cobrando los impuestos para Roma, para el César. Entonces eran considerados corruptos, como Zaqueo, no sé si lo recuerdan, o como Leví, que eran conocidos porque eran de mala fama y de mala reputación. Pero Jesús hace semejante comparación y les dice, o sea, entre los fariseos y los publicanos no hay ninguna diferencia. Yo creo que eso tuvo que haber sido terrible para ellos escuchar eso.
porque ellos se consideraban pues polos opuestos, pero en muchos momentos de la escritura vemos cómo Jesús los comparaba, y en este caso los compara y les dice pues no tienen ninguna diferencia, se comportan de la misma manera, o sea, ¿qué diferente hay? ¿Qué recompensa hay si ustedes actúan igual que como lo hacen los de Roma? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así, hasta los gentiles se portan así, o sea, pues tratar bien a los que me tratan bien, amar a los que me aman, pues eso lo hace todo el mundo. Pero cuando nosotros queremos amar a la manera de Jesús, cuando nosotros queremos actuar a la manera de Jesús, proyectar ese amor a la manera de Jesús, pues tiene que ser diferente, tiene que ser un amor extraordinario, un amor que se salga de lo común, un amor que sorprenda, que los que están alrededor digan, oiga, este es como rarito, esta es como rarita, eso no es común, es como loca, es como, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué perdona de esa manera? ¿Por qué ama de esa manera? ¿Cómo puede amar a quien le ha hecho daño? Porque eso sorprende en esta cultura. Hace unos años, de pronto algunos de ustedes conocen la historia, de pronto otros no, hacia el año 2003 hubo un juicio en Estados Unidos contra Gary Ridgway, que fue un asesino. Él asesinó a 43 mujeres y finalmente él confesó y él aceptó la culpabilidad por las muertes, y él dijo que él iba a decir dónde estaban los cuerpos, que él, bueno, todo. Y hay un apartado en YouTube de el juicio que llamó mucho mi atención en ese momento, y cuando estaba preparando esta palabra lo recordé, el Espíritu Santo me lo traía a memoria porque me impactó mucho ver cómo, bueno, él acepta el cargo, los cargos, y de repente cuando empiezan las familias de las víctimas a hablar en el estrado, pues todos lo maldicen, todos le dicen que se merece, bueno, todos no, cada quien le dice a su manera que se merece el infierno, que es la peor escoria de la humanidad, que es lo peor que pudo existir en esta tierra, que ojalá le den la pena de muerte. Bueno, eso le dicen de todo, y ese hombre ahí ni se inmutaba. Una señora decía, es que no, ni le importa lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo las víctimas. Pero ha sorprendido al mundo sorprendió digamos que cuando se subió al estrado un papá con unas palabras que quiero leérselas porque no me las memoricé como tal, pero quiero leerles las palabras que dijo aquel padre de una de las mujeres que fue asesinada por este hombre. Y le dice, este hombre le dice, señor Ridgway, hoy hay gente acá que lo odia. No soy uno de ellos. Aun cuando ha hecho difícil que viva según lo que yo creo, eso es lo que dice Dios que hagamos, perdonar. Está perdonado, Señor. Fue tan impactante ver el rostro de aquel hombre totalmente compungido por las palabras de ese Señor, y además a aquel caballero se le veía tanta paz diciendo estas palabras, que fue una acción que sorprendió a todas las personas que habían alrededor. Nadie esperaba que alguien le dijera, lo perdono, yo no lo odio, yo no lo voy a maldecir, yo lo perdono. Y fue tan impresionante y fue tan sorprendente que me permite a mí hoy invitarle a ustedes también a hacer lo que dijo Jesús, a actuar a la manera de Jesús, ¿sí? Así mismo lo hizo Jesús también, cuando al comienzo les decía, ¿no? Cuando él también dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Él también, a pesar de todas nuestras maldades, de todas nuestras faltas, nos brindó ese perdón. Y esto me invita a mí a decirle a usted hoy, ¿a quién usted debe hoy sorprender? ¿Cómo usted debe sorprender a alguien hoy a través de esa gracia sobrenatural? La gracia sobrenatural dada por el amor infinito de Dios. ¿A quién? ¿A quién tiene usted que sorprender hoy? ¿A quién tiene usted hoy que mostrarle lo extraordinario de su amor? Porque nace de una relación profunda con Dios. El mes pasado vimos que comenzamos de nuevo con devoción a Dios, en donde Dios sea el centro de mi vida. Pero como lo dijimos y como lo estuvimos hablando y el Señor nos lo estuvo hablando todo el tiempo, mi relación con Dios se tiene que ver reflejada en mi relación con los hombres. Yo no puedo decir que amo a Dios y odio a mis hermanos y enemigos y a la gente que me rodea. No puedo, porque la palabra del Señor es clara en decirnos que debemos amar a la manera de Jesús. Y la invitación de Jesús, ese amor que Jesús nos invita,
es un a otro nivel, ¿sí? Es un mensaje a otro nivel. Quiero concluir diciéndoles esto y preguntándoles, ¿está usted dispuesto a pasar a ese otro nivel de amor? A amar a la manera de Jesús, un amor que mata el orgullo, un amor que rompe con toda la maldad del corazón del hombre y que nos impulsa a Jesucristo. Porque Él fue el que nos puso la cuota de cómo era que debíamos amar, porque Él nos mostró que Él amaba de esa manera, un amor perfecto y no perfecto en el sentido de la moralidad humana, un amor perfecto en el sentido estricto de la naturaleza divina de Dios, en donde es completo, está íntegro, no se divide por los buenos y por los malos, no, es íntegro para todos. ¿Cómo entonces yo debo aprender a amar de esa manera? No dividir mi amor, sino lograr amar a todos los seres humanos, por más maldad que cometan en el mundo, contra nosotros o contra otros. Yo no puedo amar, no puedo decir que amo a Dios y odiar al gobierno, odiar a mis enemigos o a los enemigos de otros. No puedo, porque estaría yendo en contra de los principios que Jesús ha establecido para vivir a la manera de Jesús. Así que oremos en esta mañana y digámosle: Jesús, ayúdame a amar a tu manera. Quiero amar como tú quieres que yo ame. Quiero amar como tú me mostraste que yo debo amar. Tú te entregaste todo por amor a mí sin merecerlo. Ayúdame, Señor. Incline su rostro, dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame a amar a aquellos que me han hecho daño, porque quiero honrarte a ti. Ayúdame a amar a tu manera. Señor, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos y tus hijas. Yo te doy gracias, Señor, por esta hermosa palabra que has traído a nuestros corazones, en donde nos recuerda, Señor, cómo es que debemos amar, cómo es que debemos proyectar el amor, cómo es que nosotros debemos crecer en ese amor y en ese afecto natural. Señor, con base en esa devoción a ti, yo te pido, amado Señor, que seas tú afianzando esta palabra en nosotros y que nosotros podamos mantenernos en un amor que transforma las realidades, en un amor, Señor, en un amor que refleja al Padre y en un amor que sorprende y es extraordinario. Ayúdanos, Señor, ayúdanos por favor a honrarte con nuestra manera de vivir, que nada, Señor, nos embolate y nos haga vivir a la manera de este mundo, a los patrones de conducta de este mundo, a lo que el mundo quiere que nosotros hagamos, Señor, sino que al contrario podamos vivir a tu manera, que podamos sorprender al mundo para finalmente mostrarte a ti, porque no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Si alguno de tus hijos, tus hijas, Señor, allí donde está, tiene una lucha en este momento porque siente que odia más a su enemigo de lo que puede llegar a amarlo, yo te pido en el nombre de Jesús que pongas allí tus manos sanadoras sobre este corazón, esta mente, y que ese odio profundo que existe contra esa persona hoy se transforme en amor, en ese amor que refleja tu presencia, en ese amor que refleja tu compromiso con el mundo, en ese amor que refleja tu propia gloria para el hombre también, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Glorifícate y permítenos amarte de tal manera que podamos amar a nuestros enemigos, reflejando ese amor por el Padre también, esa naturaleza completa en ti que no se divide, sino que se mantiene firme, que se mantiene entera a pesar de. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Amén. Iglesia, Dios les bendiga, Dios nos bendiga. Sé que no es fácil, pero sí podemos amar a la manera de Jesús. Dios les bendiga. Un abrazo, bendiciones.